Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 10 de mayo del año 2025. Comenzamos con la información más importante generada hasta el momento. Bueno, pues lamentablemente estuvo colapsado durante varias horas. Se ha anunciado y he podido confirmar el restablecimiento de la red social de vídeos conocida como Rumble. Estuvo pues siendo víctima de un ataque conocido como D2 y hasta el momento pues el directivo no ha nombrado un posible atacante. Aunque sabemos que organizaciones como la USAID pues dejó varias organizaciones de hackers en distintos puntos de Europa que habían estado fungiendo como una serie de organizaciones dedicadas al desprestigio, al ataque o la intimidación, o incluso haciendo actividades maliciosas de ciberterrorismo, todo relacionado con el asunto de Ucrania, como en su momento lo expuso Elon Musk a través de su cuenta de X, y los medios callaron. Aquí yo fui un comunicador independiente de los pocos que dieron gran difusión a esa situación. Bueno, pues en México el narcopartido Morena quiere censurar las redes sociales, todas, no solo una, Facebook, X, y tiene que ver con una reforma que está haciendo a la ley de telecomunicaciones. El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, ha enviado mensajes públicos a estos dos empresarios, a los dueños de estas redes, Mark Zuckerberg e Elon Musk, diciendo: no te conozco, pero debemos de unirnos. Sheinbaum no tiene ningún derecho a censurar información real e incómoda a su tiranía. Bueno, y hoy es un día de muchas noticias sorprendentes, ¿no? Por primera vez hemos visto a la senadora panista Lili Téllez hablar abiertamente contra la sociedad secreta, la sociedad satánica de la masonería. Algo que no habíamos visto realmente nunca por parte de ningún político, ya no digo de un político panista, es hablar contra el problema de este cáncer, de esta mafia, de esta sociedad secreta, que en gran medida he dedicado mi vida a denunciar y a exponer cuáles son sus orígenes. Como se habrá dado cuenta, pues he compartido en este canal pues algunos videos, algunas audio columnas sobre pues la adición, el estudio que hice hace unos años sobre aquel famoso libro La disipación de las tinieblas o el origen oculto de esa sociedad secreta a la cual han pertenecido los peores políticos, los políticos más corruptos en la historia de México. Y hablamos de hace muchos años, porque el México actual, el México destruido y en ruinas, pues es legado de todos los criminales que Morena ensalza como los héroes de la patria. Me refiero a personajes siniestros como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Costilla, traidores a la patria como Vicente Guerrero, como Francisco I. Madero. Bueno, la lista es inmensa. La lista de personajes es inmensa. Y sí, bueno, pues Lili Téllez dice lo siguiente. Ante los ataques contra el Papa León XIV por parte del narcopolítico Ricardo Monreal, quien declaró: Prevost carga con controversias, fue cuestionado por encubrimiento de abusos sexuales, dice Ricardo Monreal sobre el nuevo Papa. Lili Téllez responde lo siguiente: los masones se retuercen ante la llegada de su santidad el Papa León XIV.
Aunque gente de derecha, aunque muchos canales han estado tratando de dar una valoración negativa sobre su santidad, el Papa León XIV, yo soy más cauteloso al momento de hablar de él y creo que lo que he observado es que la gente de la extrema izquierda no están contentos con el nuevo Papa. Sienten que las cosas están cambiando y ese cambio es para bien. Pues la política irresponsable de declaraciones, de relaciones públicas del difunto Papa Francisco, indirectamente su silencio había favorecido a los cárteles de la droga. Declaraciones muy extrañas fue escuchar al masón grado 33, grado muerto viviente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que si no estuviera el Papa Francisco, nosotros tendríamos un gran problema, pero dado que él está, la Iglesia o los católicos no se van a movilizar en contra de nuestra tiranía, ¿no? Él dijo que estaba muy en sintonía y que le convenía mucho que estuviera el Papa Francisco en dicho cargo. Y hablando precisamente sobre el asunto de el nuevo Papa, pues uno de los principales elementos que se ha buscado para desprestigiarlo es hurgar, por ejemplo, como lo que han hecho en otras ocasiones con nosotros, hurgar en nuestras redes sociales publicaciones antiguas o previas a ser el nombrado Papa y encontrarle ahí pues algunos puntos para enfrentarlo con Donald Trump o decir que tiene una fuertísima vinculación con el Papa Francisco. Ustedes hicieron también favor de enviarme un video de una persona que evidentemente muy alterada dice que el Papa León XIV va a ser una especie de, entre comillas, marioneta de BlackRock, del Club Bilderberg y de cosas tan terribles. Hay que pensar que el favorito para hacer tales cosas era en un momento Pietro Parolin y un tal cardenal Tagle, que de sobra se sabe que eran cercanos a la ideología antitradicionalista del Papa Francisco. Y ese personaje, esos dos personajes afortunadamente no quedan, eso ya debe de ser ganancia. Y las críticas o los ataques que están haciendo organizaciones de extrema izquierda también creo que merecen ser tomados con atención. No es normal el desprecio que están mostrando contra León XIV. Bueno, pues encontré precisamente la cuenta de X de Robert Franciscus Prevost, Robert Francis Prevost, está como @drprevost. Es una cuenta de X. Y bueno, pues viendo algunas de las publicaciones, me parece que es la cuenta de un sacerdote común. A mí me pareció eso. O una persona común. Compartía publicaciones de otros, pero no veo mensajes suyos, no veo mensajes de su autoría. También en parte para tratar de conocer su forma de pensar, pues he buscado escritos, artículos, no sé, algo que me pudiera dar una idea de su forma de pensar, pero hasta el momento no los he encontrado. Me da la impresión de que su nombramiento como papa ha sido muy inesperado. Hay algunos memes, él compartió algunos memes sobre la entre comillas sana distancia, en el que pone, por ejemplo, por comentarles algo, ¿no? Algo jocoso, pone una mujer que constantemente está alejando a su marido bajo el pretexto de combatir un supuesto contagio. Y en otra situación, pues ponen al hombre contando dinero y entonces cuando su mujer quiere acercarse a quitarle el dinero, entonces él la aleja con un palo de escoba y le empieza a fijar los 2 metros de la sana distancia. Esa clase de memes inocentes son los que ha compartido el ahora Papa León XIV. Que su nombre pues nos habla de un fuerte carácter social, de movimiento social cristiano. No olvidemos que en Polonia
en la caída del comunismo, pues para la caída del comunismo fue fundamental la movilización católica sindicalista. Nos ha hecho falta en México más sindicalismo católico, más militancia obrera católica, más movimientos sociales católicos, tomar las universidades, eh, tomar los espacios públicos. Es lo que nos ha hecho falta, una verdadera revolución, incluso hasta el punto de llegar a una revolución de la pólvora, ojalá más exitosa, como lo que fue en Inglaterra. Necesitamos que el católico se radicalice contra el socialismo, contra el liberalismo, contra la masonería, contra el sionismo. Y bueno, pues si él ha tomado esta bandera de León XIV, sucesor de mi papa favorito, para empezar, para mí mi papa favorito, sépanlo todos, fue León XIII. Alguna extraña afinidad tengo con León XIII porque cuando estuve cerca de sus reliquias o de los objetos que utilizó, en especial una silla de manos, que era como una especie de transportadora o silla en la que él era cargado en hombros, eh, he sentido alguna extraña afinidad. Bueno, incluso hasta se me figuró, no estoy diciendo que se me ha parecido, pero a mí se me figuró verlo posado en su silla, saludándome. Una silla pequeña, incluso, o sea, pensar en el Papa León X era un hombre probablemente pequeño, digo, si se podía sentar o cabía dentro de esa pequeña silla, que es como una especie como de pequeño carruaje, nos debe de dar una idea de cómo fue físicamente y el impacto, sin embargo, de sus grandes ideas, porque él particularmente escribió tantísimas encíclicas, de la que más se recuerda Rerum Novarum, pero ojo, la distorsión que hicieron los masones y los socialistas de Rerum Novarum fue para decir que Rerum Novarum era una especie como de mensaje contra el capitalismo y no contra el socialismo o contra el comunismo. Nada de eso. Lo que propuso León XIII se llamaba corporativismo. Y quizá el fascismo se sirvió de eso para hablar que ellos eran unas organizaciones de cooperación corporativista. Así que nunca fue el modelo social de la Iglesia apoyar el comunismo o el capitalismo, si bien el catolicismo puede todavía reconciliarse un poco más con el capitalismo, es irreconciliable con el socialismo porque además otros papas hicieron encíclicas declarando totalmente herético el movimiento socialista, el anarquismo, toda esa clase de ideologías de la siniestra, de la izquierda. Entonces, hay algo que no les está gustando, porque saben perfectamente que así como Juan Pablo II, apoyando moralmente, ni siquiera financieramente, el movimiento Solidaridad en Polonia, se logró acabar con la peste del comunismo con Lech Walesa, impulsado obviamente por ese líder sindical católico también, eh, es lo que le preocupa al chavismo. Y por eso quieren atacar y desprestigiar a León XIV, como no lo hacían desde que lo vimos con su santidad Benedicto XVI, que en paz descanse. Todos estos ataques, pese a que había muchos casos de abuso sexual en el papado de Francisco, se omitían por parte de la extrema izquierda porque les gustaba lo que hacía Francisco. Les gustaban las declaraciones polémicas. Entonces no querían que se viera desprestigiado. A pesar, por ejemplo, de los escándalos de encubrimiento de McCarrick, un religioso, un cardenal, que aparentemente sostenía relaciones sexuales con los seminaristas. Y que esto lo denunció en reiteradas ocasiones Carlo María Vigano, y el Papa Francisco le tenía pues desprecio a Carlo María Vigano. A él sí le tuvo desprecio directamente, incluso más que a Raymond Burke, porque abiertamente lo excomulga por las muchas denuncias que hizo Carlo María Vigano a cómo el Papa Francisco se adecuaba a todo lo que condenaron, o a mucho de lo que condenaron los anteriores papas. Así que nosotros no estamos en contra del papado. Por criticar a Francisco con lo que dijeron los anteriores papas,
No estamos en contra del papado, porque ¿cómo voy a descalificar todos los papas anteriores simplemente siguiendo los errores de prédica de Francisco? Pues no se podría, ¿verdad? Es un argumento muy fuerte el que ofrece Carlo María Vigano al respecto. Y vamos a continuar, bueno, pues eso es lo que ha compartido o lo que compartió en su momento en su cuenta de X el hoy Papa León XIV. Ciertamente compartió una publicación en que se contradecían las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Una crítica, un escrito, pues cualquiera, ¿no? No es realmente de gran profundidad, en que se malinterpretan las palabras de J.D. Vance al decir que, pues el amor tiene jerarquías, ¿no? Tienes primero que tener prioridad por ayudar a los que son tus cercanos, tus prójimos, pero esto lo sabemos todos, ¿no? ¿Quién está primero en ayudar? Pues está primero nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, son los que están en primero a ayudar, ¿no? No voy a quitarle la comida a mi familia por dársela a un inmigrante ilegal africano o haitiano o hondureño que viene, sabrá Dios de dónde, quizás hasta delincuente. Eso es a lo que se refería J.D. Vance. Y la publicación a la que le da compartir o retweet, bueno, ya no es Twitter, le republica el entonces cardenal, ¿cómo se dice? El cardenal Prevost, pues dice que pues Cristo no tenía prioridades por el amor. Ah, bueno, eso es muy cierto. O sea, no hay error en eso. Cristo amaba a todos los hombres por igual. Pero una cosa es que yo tenga amor, y esto hay que explicárselo a todos. Una cosa es que yo pueda tener amor por la persona humana, por el espíritu, por el alma que hay en cada persona, y una muy distinta es que yo tuviera los mismos recursos para dar todo igual a los seres humanos sin considerar que existe una prioridad, hay un orden. A mí lo que me enojaba mucho, por ejemplo, en la iglesia, es que el sacerdote me estuviera pidiendo ropa buena, me estuviera pidiendo comida para delincuentes, migrantes que quieren llegar ilegalmente a los Estados Unidos. Oye, la iglesia se volvió colaboradora de las redes de tráfico de personas del narcotráfico. Indiscutiblemente estamos colaborando, o estaban ellos colaborando con un crimen, porque yo no, sinceramente, cuando me dijeron eso, yo no aporté. Y no es un desprecio al pobre, al necesitado, simplemente que yo digo, oiga, pero en nuestro país hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene con qué cubrirse, no tienen techo. ¿Por qué le voy a dar esto primero a un inmigrante ilegal venezolano, ecuatoriano, colombiano, hondureño? No, no, sencillamente no, no se lo puedo dar porque hay un orden de prioridades de ayuda. Y yo creo que esta migración ilegal, no ayuda tampoco a esos países. Y no voy a estar yo pagando, no voy a estar yo donando a los traficantes que trajeron estas personas, porque estas personas fueron traídas ilegalmente a mi país por criminales, por narcotraficantes, por tratantes de personas que no cobran 2 pesos, que cobran miles de dólares. Y esa clase de cosas nunca quiso verlas el Papa Francisco. Así que sigo elevando mi voz contra los errores del Papa Francisco. Yo creo que eso lo voy a hacer hasta el día que Dios me llame a rendir cuentas ante Él. Pero yo voy a seguir denunciando lo que obviamente fue un completo error, una cosa que no estaba provista de caridad. El utilizar el dinero de la USAID o de la USAID para seguir fomentando la migración ilegal islámica no estaba dentro de lo que es el buen catolicismo. No era caritativo. Bueno, otra de las publicaciones que compartió esa cuenta, no sé si lo haya hecho el hoy Papa León XIV, tendríamos que revisar, tendría que entrevistarse directamente él, fue que esa cuenta le dio retweet o recompartir
a una publicación de un tal Rocco. Esta cuenta del tal Rocco pues es una cuenta falsa, es un bot que criticaba que Donald Trump violó el debido proceso cuando por error se deportó a El Salvador a una persona que de todos modos iba a ser deportada porque era un migrante ilegal y un delincuente, un pandillero de los Maras Salvatrucha. Fue deportado allá a El Salvador y la mafia mediática y la mafia de los supuestos derechos humanos pues estaba presionando que Donald Trump debía de regresarlo a los Estados Unidos y que debía de enjuiciarlo personalmente y que posteriormente de enjuiciarlo personalmente se tendría que deportar. Que además sabemos que los jueces impuestos por la corrupción de Barack Obama pues han estado frenando en gran medida las órdenes ejecutivas del presidente Trump para deportar delincuentes, que esto es algo que no se dice por parte de los medios, no se le aclara a la gente que se están deportando a delincuentes, siempre se dice como que se está deportando a toda la gente, pero las personas que tengan familiares en un estatus irregular en los Estados Unidos saben perfectamente que no son prioridad sus familiares comunes que llevan una vida honrada de ser deportados con violencia. Eso no es cierto. Se está tratando a todas estas mafias y no solamente, no es una, no son dos, son miles. Bueno, son millones. Ya de aquí también la propuesta de Donald Trump de darles incluso, ¿cuánto? Eh, $1,000 me parece, ¿no? Con tal de que se regresen a su país de origen, para que se autodeporten. Bueno, pues hay algunas cosas de esto que esas son las únicas dos publicaciones que me parecieron pues curiosas, extrañas un poco que las diera en compartir. No sabemos si a él se las enviaron o le dijeron, oye, puedes ayudarme a compartir esta publicación. Tampoco son publicaciones que tengan muchos recompartidos. La cuenta del cardenal, ex cardenal, ahora papa, pues no tenía muchos seguidores, tenía unos 482,000 seguidores. Obviamente es mucho más de lo que, del alcance que yo tengo, ¿no? Pero de todas formas es moderado, ¿no? Para una figura pública, para un cardenal que en ese entonces pues estaba atendiendo los asuntos de Perú. Pues yo le soy sincero, de las cosas que veo en la cuenta de X, no me parece que esto sea algo definitivo. No me parece algo muy alarmante. No me parece que el Papa León XIV fuera particularmente un filósofo de las redes sociales o un influencer. Me parece más bien un sacerdote, un cura normal. Todavía no puedo formarme yo un criterio acerca de su forma de ser, de pensar. Lo que me gustó fue que en el año 2012 denunció toda esta pornocultura, todo este fomento de las relaciones homosexuales o contra natura por parte de los medios de comunicación. Me gustó mucho esa posición y yo espero que como papa la siga teniendo. Decir que era muy amigo del Papa Francisco porque tiene una foto en su perfil en el que está tomado de los brazos con él, eso realmente no. El Papa tenía fotografías con tantísimas personas y no precisamente eran cercanos a él. El que sí era cercano a él pues era el antitradicionalista Pietro Parolin, el que era favorito para ser papa, porque el Papa Francisco se encargó de cubrirlo de reconocimientos, de cargos, incluso creó cargos dentro de organizaciones eclesiásticas para meterlo al calce y que él tuviera una especie como de protagonismo. Entonces, no era Prevost el favorito de la élite masónica o de la secta progresista que se ha infiltrado dentro del Vaticano, no era. Eso ya es ganancia. El favorito era Pietro Parolin, que incluso les expuse cuántos millones de dólares estaban apostando a que ese era el que iba a quedar. Y este es un duro golpe para la mafia masónica, para la élite sionista, para lo que llamo yo Illuminati. Es un duro golpe porque cuando las cosas se salen del plan original, pues revela cómo es que no tienen controlado el mundo, se les está saliendo de control, las cadenas que oprimían al mundo se están rompiendo. Y eso tiene que ver con Donald Trump. El Papa León XIV
van a necesitar muchos buenos asesores, de muchas buenas ideas. Si la cuenta la administraba él, a mí me parece que no es una persona muy instruida sobre estos temas como de guerra, política, medios, los enemigos del género humano, pues parece ser que no es un tema que le sea muy conocido, o a lo mejor es discreto. Creo que la mafia progresista lo puso en el papado quizá pensando que podían burlarse de él. Han pensado que pueden aprovecharse de él porque a lo mejor le falta experiencia, porque a lo mejor no conoce algunos temas. Quizás pensaron que podrían aprovecharse de él. Sobre todo porque es una persona que parece que no tiene un carácter muy fuerte, no es una persona de pleito, más bien parece ser como una persona de tono conciliador. A lo mejor y lo que nosotros estábamos esperando era un papa bastante severo que entre. O sea, queremos ver a una imagen del Cristo, ¿no? Entrando con el látigo en el templo a sacar a los cambistas, a los que han convertido el templo en cueva de ladrones. Ese es el papa que queremos ver. Pero a lo mejor, y pues digo, esto es algo que no sé si se va a dar de esa forma o si se va a dar de una forma más diplomática. Hasta el momento la orden que él ha dado es que queden los que ahorita están, los funcionarios que tenía Francisco, hasta posibles cambios, hasta que él decida probablemente hacer un cambio en ese sentido. Em, a mí particularmente el carisma o como él, por la edad que tiene, ¿no? Esos 69 años, que aparte esa es la edad que tendría. Bueno, yo lo veo como un abuelo, como mis abuelos o como un tío abuelo, em, que pues simplemente pues tiene un teléfono, tiene algunas redes sociales y a lo mejor se deja llevar un poco por las apariencias de las cosas, ¿no? Que le parecen buenas o que le parecen bien intencionadas. Hoy, pues, mucha gente es víctima de campañas del satanismo porque no lo sabe, porque en origen parecen amigables o inofensivas ciertas publicaciones. Les doy el dato, por ejemplo, de que, por ejemplo, una tía o amigas de mi madre o, no sé, infinidad de personas que no son personas militantes o enfermas mentales, han compartido cosas en sus redes sociales sobre, por ejemplo, el 8M, el mal llamado Día de la Mujer, que es en realidad un día del comunismo internacional, del asesinato por odio de clases, pero ellos no lo saben. Y como esas cosas no se saben y los medios no lo reportan, se vuelve como socialmente aceptable o algo con lo que se puede empatizar y que se puede compartir en sus redes. O sea, yo digo que algunas veces las personas no tienen tanta conciencia ni tanto control de lo que comparten en sus redes sociales, sobre todo tomando me van a decir, pero es que él es una autoridad de muy alto rango eclesiástica. Pues quizás, pero no le dio a lo mejor en ese momento no le dio esa vinculación. A lo mejor él nunca pensó que podría ser papa. Ahora, hay un dato que es interesante. ¿Se acuerdan que yo les había comentado de un sujeto que se llama Ricardo Rafael, que fue impuesto por el partido narcotraficante Morena en el canal ADN 40 de Ricardo Salinas Pliego? Porque pues como es una concesión, el partido narcotraficante Morena tiene todavía muchos medios para seguir presionando cosas dentro de estos medios como Televisa o como Televisión Azteca, o Radio Fórmula o cualquier otro. Eh, por eso es que quiere destruir las redes sociales, porque como nosotros no pueden obligarme a mí a traerme aquí a un imbécil como Epigmenio Ibarra, pues eso es lo que le molesta, ¿no? Entonces por eso quiere censurar en gran medida la libertad de las redes sociales con la ley de telecomunicaciones que está impulsando. Y bueno, algo importante de este tal Ricardo Rafael, para que vean que incluso hasta un hombre perverso sirve de algo, es que él llevó a un mentiroso que se hace pasar por sacerdote, por el sacerdote oficial de las asesinas católicas por el derecho a decidir, que no son católicas ni son mujeres, muchas no son mujeres, y son una organización creada por el mafioso multimillonario extremista George Soros, de la Open Society. Él es el que patrocina esas porquerías de las católicas por el derecho a decidir matar. Porque eso es a lo que quieren las católicas estas, ¿no? Que no son católicas.
católicas con un pañuelo verde y vestidas de morado con el odio a los hombres, pues no, no son mujeres, ¿verdad? Digo, ¿qué estoy diciendo? No son católicas, son un grupo de extrema izquierda radical feminista, eso es lo que son, y de carácter globalista. Y lo llevó a este pseudo sacerdote llamado Julián Cruzalta, apúntelo, Julián Cruzalta, y pues le cuestionó quiénes podrían ser los posibles candidatos a ser papa. Y este sujeto mencionó antes que cualquier otro que podía ser el cardenal Prevost, hoy León XIV. Entonces le preguntó, oiga, ¿usted cómo sabía eso? ¿Tiene alguna fuente de información secreta o algo? No dio ninguna respuesta contundente, pero me parece extraño, al menos ahora agrego este dato, me parece extraño cómo es que lo sabía. Si se supone que el cónclave es un evento súper secreto, ultra secreto, en el cual no se puede hablar. Pero sí hay mucho cabildeo previo. Entonces, yo creo que las mafias de George Soros, y esto es grave, tienen tal poder entre cardenales malvados, entre cardenales infiltrados dentro del clero católico, que incluso se pudieron enterar antes que cualquier otro de cuál era el nombre que podía ser puesto, ¿no? Y estamos hablando de un personaje que podría ser más o menos aceptado por algunos cardenales ortodoxos y también por los progresistas, confiando en que pues es una persona que por carecer de una militancia política o de una ideología marcada o de una línea, vamos a decir, de catolicismo estricto o izquierdoso, pues podría ser más o menos como alguien que de pronto se puede inclinar un poco a la derecha, un poco a la izquierda, dependiendo de determinados temas. Y por eso lo habrían escogido, porque lo ven como algo que pueden más o menos manipular. Ahora, esto es bueno al momento de pensar que es una persona que está sujeta a negociación y a muchas observaciones. Lo que tendría que hacer alguien como el presidente Donald Trump, pues es enviarle asesores, es enviarle gente, es proponerle proyectos y moverlo para acá, traerlo más para acá y que se aleje de todos los cardenales fascinerosos, izquierdistas y ultras progres del Papa Francisco. Legado del Papa Francisco, eso es lo que tiene que hacerse, apartarlo y protegerlo de todas estas mafias que también son asesinas, porque acuérdense que ya les comenté con anterioridad que había cardenales vinculados a la mafia de Lucky Luciano, a la mafia judía italiana, que fueron los que le ocasionaron la muerte a su santidad Juan Pablo I, aunque hoy públicamente pues el Vaticano no dé esa opinión, no dé esa valoración, nosotros sabemos que es así. Bueno, pues vamos a hacer nuestra primera pausa y qué bueno que estén aquí. Es buen momento para darle me gusta, compartir, comentar, difundir este video si te gusta. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo El Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo El Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos.
Continuamos. Y bueno, pues es que les digo, hay muchas ideologías que son tan mediatizadas que parecen tener una campaña bien intencionada, realmente parece una noble causa y a muchas personas les es difícil conocer de qué va el cuento, conocer de qué va toda esta farsa, por ejemplo, vamos a ponerlo del clima, ¿no? Hoy en día, ¿quién se opondría a algo tan bueno como que no se tire basura, como moderar el calentamiento porque se cree que el CO2 es un gas de efecto invernadero, que como que bloquearía el calor, que como que haría una cobija en la atmósfera y que eso impide que el calor pueda dispersarse por el universo y entonces por eso se está calentando todo y eso llevaría a desastres naturales? Esa clase de cosas caen dentro del terreno de lo que algunos consideran, entre comillas, ciencia, y eso hace muy difícil que las personas pues puedan abstraerse de esa clase de mensajes porque dicen, es que esto no es algo que yo me inventé, esto es ciencia. Y de esa forma, pues muchas personas caen rendidas ante tales ideologías. No saben de qué va el cuento, que hablar de algo así o impulsar políticas de eso, pues lo que buscan es generar hambrunas, buscan destruir la industria, buscan dejarte sin electricidad, buscan dejarte a oscuras como lo que ocurrió en España, donde se han impuesto, siendo un país de primer mundo, pues tienen un gobierno de ideología izquierdista extrema y ha dirigido tan mal la política energética que ha resultado en un mega apagón de más de 10 horas. Entonces, tomen todo esto en consideración que nuestros religiosos, aunque ellos debieran de ser pues las personas más instruidas en esta clase de cosas, los seminarios, la mafia masónica que está dentro del Vaticano, ha eliminado muchas materias importantes y otros conocimientos de ciencia, de actualidad, que obviamente han tenido un impacto muy negativo en el criterio, en el desarrollo del criterio de muchas personas. Hay cosas que parecen positivas, pero en realidad son una tomada de pelo para conducirte a cosas lamentables. Bueno, entonces mi opinión a grandes rasgos es que Trump debería de movilizar a cardenales que le son favorables como Robert Sara o como Raymond Burke para que se acerquen al Papa León XIV y lo asesoren y lo aparten de las malas compañías del progresismo. Ojalá así sea. Me gustó mucho que algunas personas me han enviado imágenes de la Santa Virgen María que celebran a María, Madre de Dios y Madre nuestra, en este Día de las Madres. Lo que sí tengo que decir es que mi posición pues es muy clara, como también lo ha expresado, creo que es la única persona que conozco que lo ha expresado así, el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, que nos sigue iluminando con muchas de sus valiosísimas aportaciones, opiniones, pues menciona que todas estas fechas lamentablemente pues son estrategias de marketing, son estrategias de comercio que generan mucho estrés y mucha, pues un consumismo patológico, una mala interpretación de lo que es amar, te crean el nerviosismo de que tienes que ir a comprar algo para que se vea que sí quieres a tu madre, y hay otras fechas que también se utilizan para comercializar toda clase de productos. No se diga la Santa Navidad, en lo que la han convertido, ¿no? Y otras fechas patrias nacionales, bueno, son fechas que también se fomenta el consumo de piratería china. Entonces tengan mucho cuidado con esto porque realmente así, comprando cosas, no se expresa el afecto por una madre y además el concepto de una buena madre que está muy desdibujado en nuestra sociedad. Hoy las personas son muy difícilmente pueden identificar lo que es también una buena madre. Bueno, entonces vamos a dejar aquí un poco el tema de su santidad y nos pasamos rápidamente con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional.
Fin de semana, créanme que realmente me gustaría a veces descansar, pero en esto de la comunicación, del periodismo, si yo descanso un día, el día lunes me vuelvo loco y hago un programa de 4 horas seguidas, porque es tanta la información que se debe de conocer, que se debe de analizar. No puedo yo sencillamente apagar esto y apartarme de lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, pues la derecha a diario destaca algo que debe de importarnos, debe de llamarnos la atención fuertemente, y es lo siguiente. Pues resulta ser que, para variar, una política de Morena está abusando de su posición de poder. Está abusando de su posición de poder con pues una empleada. Así como lo hacía en su momento el travesti este que se hacía llamar, ¿cómo se llama? María Clemente Moreno, ¿se acuerdan? Como muy autoritario, muy grosero y con muchos insultos clasistas, sexistas, era este tipo. Bueno, pues ahora ocurrió que la alcaldesa de Morena es acusada de brutal agresión a una empleada del Desarrollo Integral de la Familia DIF, esto en Capuluac. La víctima denunció golpes, humillaciones y violencia sexual dentro del Palacio Municipal. Se trata de una alcaldesa del Estado de México de nombre Un hecho escandaloso y profundamente indignante ha sacudido el municipio de Capuluac, Estado de México. Psicóloga del DIF, Miriam N., denunció haber sido víctima de una brutal agresión física, verbal y hasta sexual en las instalaciones por parte de la alcaldesa Selene Hernández Herrera y su hija Andrea Anzastegui, y además una policía identificada como Ana. Y bueno, pues ella adjuntó la fotografía en que muestra pues los golpes que tiene en la cara. Bueno, pues para terminar más rápido, vamos con el resumen de las portadas. Hoy no todo es importante. Detienen rector de Universidad de Zacatecas, Rubén Jesús Ibarra por violar menor de edad. Sinaloa. Exigen justicia por el asesinato de María Dolores Patiño, defensora de los derechos de los animales, que fue secuestrada y asesinada. Sinaloa. Madres buscadoras marchan en su día por hijos desaparecidos en Culiacán. Más de 200 desaparecidos. Es el caso de María Isabel Cruz de Sabuesos Guerreras, quien perdió a su hijo. Piden a Sheinbaum y Rocha Moya que den soluciones, no engaños. Agradecen el apoyo del Comité de la ONU. ¿Quiénes urgieron a Sheinbaum soluciones? La activista dio datos certeros: llegamos a la oficiosa cifra de 127.000 desaparecidos en todo el país, y en la colectividad de Sabuesos Guerreras, contamos en esta guerra con más de 2.500 desapariciones. Según cifras oficiales, desaparecen 47 personas cada día, aseguró. Estados Unidos. Trump amenaza con embargar a indocumentados. También puede usar la prisión, aseguró al firmar 2 ejecutivas para el programa de autodeportación. México, órgano que puede despedir jueces, son de Morena, al menos 15 de los 41 candidatos propuestos por el Senado, dice el Universal. México. Gastan 155 millones de pesos en erradicar gusano barrenador. Diario de Yucatán. Punzante realidad: ONU exige a Sheinbaum justicia para madres buscadoras. Sol. Asedian cárteles Teocaltiche, matan regidora y ex candidata de Movimiento Ciudadano a alcaldía, Cecilia Rubalcaba. Excelsior. La judía atea,
Claudia Sheinbaum dice que invitará al Papa León XIV porque dice que él seguirá con el mal legado del Papa Francisco. El Papa Francisco cayó que Claudia Sheinbaum destruyó una iglesia católica en Tlalpan en 2016, y que políticamente usa símbolos católicos siendo que ella es judía y atea, solo por atraer votos con engaños. La prensa. Triste 10 de mayo. Inseguridad, madres sin hijos, e hijos sin madre, muere mujer arrollada por un tráiler, su hijo resulta ileso. El debate. Horrible Día de las Madres, dan último adiós a Alexa y Lady, asesinadas por los narcos de Sinaloa, que protege la presidente Claudia Sheinbaum. Sinaloa. Encuentran mujer asesinada en calles de Tierra Blanca. Milenio. Desplegó el narco 155.000 drones en frontera con Estados Unidos, los drones que ya decomisó gobierno de Donald Trump. 5 drones decomisó la Border Patrol cada hora. Desfile desafiante en Moscú, desfile militar de tropas chinas y rusas en el 80 aniversario de la victoria. Putin continúa con las mentiras lejado de los judíos comunistas de Stalin, que aseguran derrotaron solitos a la Alemania nazi. Ocultan que eran sus aliados, los crímenes que cometieron en Polonia, a las miles de mujeres y niñas violadas y asesinadas por soldados del Ejército Rojo ruso, y que la Unión Soviética recibió billones de dólares del presidente Illuminati de Estados Unidos, Roosevelt. Así que son mentiras. China y Rusia se muestran aliados, y algunos interpretan contra Europa y Estados Unidos. La jornada, panfleto de Morena, dice celebrar el desfile, para mostrar lo mucho que odian a Estados Unidos y apoyan el terrorismo islámico de Hamas, y la tiranía china. En sus desvaríos se imaginan una alianza criminal mundial contra Estados Unidos, a la que la judía atea Sheinbaum, narcotraficante, está invitada. A los chairos es muy agradable esta clase de cuentos. Como locos, hablan en la soledad. La jornada insiste en hablar del Fobaproa, para no hablar de jueces criminales y narcotraficantes abogados del Chapo Guzmán como candidatos a jueces. Informador. Ser mamá a los 17 años, una realidad persistente en Jalisco. Mala columna del Informador, insiste en que debe haber educación sexual, es decir, fomentar el sexo salvaje con químicos anticonceptivos como solución a los embarazos no deseados. A.M. Deja huella en Guanajuato León XIV, en Moroleón, con los agustinos. Capturan criminales en Cortázar y Villagrán, Agustín Ochoa, alias Logan de 54 años, Luis Antonio Ochoa, de 29 años, Rubí Martínez de 48 años. Miembros del cártel Santa Rosa de Lima. Sinaloa. Bloqueos en Ahome, Angostura y Guasave, fueron retirados. Detienen 2 profesores de academia militarizada por asesinar niños a golpes. China propone mediar entre India y Pakistán. Nombran a Jaime Alberto Rodríguez como alcalde de Teuchitlán, tras arresto del anterior. Gobierno de Trumo ordena quitar todos los libros con pornografía gay llamados diversidad sexual de las bibliotecas militares de Estados Unidos. Putin propone reanudar negociaciones con Ucrania en Estambul, este 15 de mayo. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Bueno, y es así como vamos a cerrar con el programa del día de hoy. Gracias por su atención. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio.
Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que te ha conferido, te suplicamos, San Miguel Arcángel, que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal o realiza un donativo para que se pueda seguir realizando. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima. Detienen rector. Narcoterrorismo, Ecuador asesinan 11 soldados miembros del grupo terrorista FARC. Gobierno declara luto nacional. Son carteles ecuatorianos ligados al cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación. Colombia, detienen 5 miembros de FARCS, la mafia para proteger a los terroristas los llaman disidentes. España, confinan personas por nube tóxica en Barcelona. Ciudadanos españoles conscientes acusan que una parte de los españoles padecen de sus facultades mentales puesto que en mega apagón algunos estaban felices cantando, militantes de izquierda, y otros aplaudían criminales confinamientos C-19. México, la narcopresidente. Sheinbaum felicita a madres mexicanas a las que priva de medicinas, servicios médicos y transporte metro, dijo es tiempo de mujeres y que pueden ser lo que quieran discurso de odio y resentimiento feminista.